Aquí en América del Sur trabajamos en español y en portugués, ¿no es cierto? Entonces, cuando los hispanos llegan a Brasil, yo siempre fui de la idea de que cuando un pastor hablase en español en Brasil, se les debería traducir a los brasileños. Pero los brasileños inmediatamente levantan la mano y dicen, no, entendemos todo, entendemos todo. Porque ellos piensan que entienden. Y ustedes también piensan que entienden todo el portugués. ¿Y saben por qué piensan? Porque hay muchas palabras en portugués que son las mismas palabras en español, pero que dicen cosas completamente diferentes. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Por ejemplo, en portugués un hombre puede quedarse embarazado. Ya en español difícil. En español un hombre puede venir dentro de un rato, pero en portugués es imposible. Entonces ellos escuchan embarazado, rato, mientras, y dice, entiende todo torcido, todo atravesado, no entiende. El pastor Folkenberg, cuando era presidente de la Asociación General, llegó una vez a Brasil, iba a predicar en la iglesia de Brasilia, donde se junta la gente de la división, ¿no? Porque la división está ahí. Y él preguntó, ¿quieren que predique en español o en inglés con traducción? Y los brasileños, los hermanos de la iglesia, levantaron la mano, no, pastor, en español que entendemos todo. Y él contó la historia de un grupo de muchachos que estaba cazando, que querían, muchachos adolescentes, ¿no? Agarraban un sapo y querían cocinarlo al sapo. Entonces tenían un perol de agua hirviendo y agarraban al sapo vivo y lo soltaban en el perol y tan luego tocaba el agua hirviendo, el sapo saltaba. Entonces el pastor Folkenberg contando la historia, dentro de un rato los muchachos agarraban de nuevo el sapo y lo colocaban al agua y cuando sentía el calor el sapo saltaba. Y dentro de otro rato los muchachos agarraban de nuevo al sapo. Al día siguiente me encontré con un médico, cultura superior. Le digo, doctor, ¿y ahí entendió todo? Todo, pastor. Lo único que no entendí es la historia del sapo y del rato. ¿Sabes por qué? Porque rato en portugués es un ratón, es un pericote. Entonces en la mente del médico dice, ¿cómo era esa historia del sapo y del ratón? Pero el pastor Folker no estaba mencionando ratón para nada. Entonces, ese es el asunto. Nosotros decimos, entiendo, pero no entiende nada. Ahora, el problema con Jesucristo y los discípulos era ese problema. Mira, Jesús vino aquí a establecer el reino de Dios. Juan ya llegó anunciando el reino de Dios. Jesús llegó aquí, su ministerio, reino de Dios. 192 veces en los 4 evangelios se menciona la expresión reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios. Jesucristo vino para establecer su reino, el reino de Dios en esta tierra. Cada vez que mencionaba el reino de Dios, si él preguntase a sus discípulos, ¿están entendiendo? Perfectamente. ¿Entienden? Correctamente. Pero no entendían nada. Porque cuando Jesucristo hablaba del reino de Dios, estaba hablando de un reino espiritual. Pero los discípulos carnales, humanos, cada vez que Jesús hablaba del reino de Dios, ellos imaginaban un reino físico, un reino material, un reino terrenal. Porque para los discípulos el reino de Dios era Israel restaurado en esta tierra. Y ellos esperaban al Mesías que restauraría el reino de Israel. Jesús vino a establecer su reino, pero no el reino de Israel en esta tierra. Jesús vino para libertar, pero no para libertar a Israel del poder romano,
sino para libertar al ser humano del poder del pecado. El reino de Dios en la mente de Jesucristo era un reino espiritual. El reino de Dios en la mente de los discípulos era un reino material. Ejemplos. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo, le habló del nuevo nacimiento. ¿De qué nacimiento estaba hablando Jesús? De un nacimiento espiritual. ¿Y en qué nacimiento estaba pensando Nicodemo? En la barriga. ¿Cómo puede un hombre nacer? Puede entrar a la barriga de la mujer, de la mamá, para nacer de nuevo. ¿Está bien? Jesús hablando de una cosa, nacimiento. Nicodemo entendía nacimiento, pero el nacimiento de Jesús era otro. El nacimiento de Nicodemo era otro. Jesús hablaba en una frecuencia y los discípulos entendían en otra frecuencia. Cuando se encontró con la samaritana, Jesús le habló del agua del agua. ¿De qué agua estaba hablando Jesús? El agua de la vida. ¿Y en qué agua pensaba la samaritana? El agua del pozo. ¿Te acuerdas un día cuando esa historia está registrada en San Marcos 8? Jesús llegó con sus discípulos y les dijo así: guardaos de la levadura de los fariseos y de los publicanos. ¿De qué estaba hablando Jesús? De la doctrina. Y los discípulos comenzaron a cuchichear entre ellos. Nos está diciendo eso porque no hemos traído pan. Jesús no estaba hablando de pan. Pero los pobres discípulos solo pensaban en las cosas de la carne, en las cosas de la tierra. Jesús hablaba de las cosas del espíritu, ellos pensaban en las cosas de la tierra. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo murió y resucitó? Y los dos discípulos estaban yendo camino de Maús, tristes, y Jesús apareció y les dijo: ¿por qué están tristes? Y uno de ellos dice: pero tú eres el único que no ha escuchado que Jesús ha muerto y nosotros pensábamos que Él iba a restablecer el reino de Israel. Querido, Jesús estaba ahí, estableciendo su reino. Y los discípulos tristes porque el reino de Dios no se establecía. Porque cuando Jesús hablaba en la frecuencia del espíritu. Pero cuando los hombres entendían en la frecuencia de la carne. Ahora tú puedes decir así: pero qué brutos eran esos discípulos. Entonces viene mi pregunta: ¿y tú entendiste? ¿Entiendes lo que es el reino de Dios? Efesios capítulo 5 versículo 25. El versículo 25 dice que Jesucristo amó tanto a su iglesia que se entregó por ella. Y el versículo 26 dice: ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Y para qué? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahí está el sueño maravilloso de Dios. Ahí está el sueño de Dios. Miren, la iglesia de Dios es una iglesia espiritual. Dios tiene un sueño, que cuando Él vuelva a esta tierra, Jesucristo encuentre una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, pura, como una novia vestida para encontrar a su novio, perfecta, justa, redimida. En otras palabras, una iglesia que refleje el carácter de Jesucristo. Ese es el sueño de Dios. Que cuando Jesucristo venga a esta tierra encuentre esa iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes. Una iglesia linda, la iglesia maravillosa, la iglesia de los sueños de Dios. Este es el reino de Dios. Este es el reino que Jesucristo vino a establecer en la tierra. El reino de Dios está formado por seres humanos, por vidas transformadas, vidas santificadas, vidas que reflejen el carácter de Jesucristo. Esa es la iglesia linda de Dios. Ese es el reino de Dios. Aquí está el reino de Dios.
No, ahí está bien, creo que está bien, ¿no? Esa iglesia es una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga. Pablo en otra parte dice como una novia vestida para encontrar a su novio. Una iglesia justa, ya estoy deduciendo, una iglesia salva. Una iglesia que, en fin, refleje el carácter de Jesucristo, que el pecado había desmanchado, había destruido. Esta es la iglesia de Dios. Cuando Cristo venga, querido, y ahí está tu misión como pastor, cuando Cristo venga, la pregunta que te va a hacer es: ¿dónde está la iglesia gloriosa que te pedí que prepares para encontrarse conmigo? ¿Dónde está esa iglesia santa, gloriosa, sin mancha, justa, maravillosa, bonita, vestida como una novia, reflejando el carácter? ¿Dónde está esa iglesia? Porque yo te coloqué ministro en la tierra para que prepares este pueblo para encontrarse conmigo. ¿Dónde está ese pueblo? Ahora, ese día yo no le... Señor, pero que yo estaba haciendo caravanas de la esperanza. Es que yo estaba haciendo evangelismo. No, es que yo tenía que alcanzar mi balance. Nada va a ser disculpa. Jesús viene para encontrar su iglesia gloriosa. ¿Dónde está esa iglesia? Ahora mira, mientras esta iglesia de Dios, mientras el reino de Dios todavía esté en la tierra, mientras la iglesia de Dios no vaya al cielo, mientras sobrevivamos en este mundo de pecado, esa iglesia gloriosa necesita templos. Necesita templos. Esa iglesia necesita bancos o bancas. Necesita pianos. Necesita dinero. Necesita registros. Necesita controles. Control de miembros, control de salidas, entradas. Necesita escuelas, colegios, universidades. Necesita editoras. Necesita hospitales, fábrica de alimentos, televisión, radio, internet, todo lo que tú quieras. La iglesia, el reino espiritual maravilloso, la iglesia santa, gloriosa y sin mancha de Jesucristo, mientras estemos en esta tierra, necesita estas cosas. En el cielo ya no vamos a necesitar estas cosas. Pero estamos peregrinando en la tierra. Entonces, mientras peregrinamos en la tierra, necesitamos estas cosas. Pero coloca una cosa en tu mente. Esto no es el reino de Dios. No lo es. Esta es la ropa que el reino de Dios viste mientras está en esta tierra. El reino de Dios es esto. Y ahora escucha. Cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, nada se va a salvar de aquí. Nada de aquí va a ir al cielo. Todo se va a quemar en esta tierra. Lo único que va para el cielo son las vidas. Son los cristianos gloriosos, santos, sin mancha, perfectos, reflejando el carácter de Jesucristo. Jesús viene para esto. Este es el reino de Dios. Ahora mira. Vamos a separar un poquito esto. Por el momento. Y vamos a pensar en esto, separado de aquí. Ahora en esto, vamos a pensar como una grande empresa. Bienes raíces, dinero, bienes muebles,
registros de entradas y salidas, escuelas, colegios, hospitales, editoras, radio, televisión. Esta es una gran empresa. Si nosotros llamásemos a los más grandes ejecutivos de las más grandes empresas del mundo, la Microsoft, la Honda, la Shell, ejecutivos que han dado muestras de que pues, pueden hacer crecer una empresa maravillosamente. Llamamos a un presidente de eso y les decimos así: miren, por favor, auméntame el número de templos, auméntame el número de ingresos, de dinero, multiplícame el número de subsidiarias, de franquías, en todo el mundo, en todos los países. Auméntame el número de escuelas, colegios, universidades, editoras, radio, televisión. Auméntame, hazme crecer esto. Ese presidente de una gran empresa, ateo, agnóstico, no conoce a Dios, no tiene nada, pero es un señor, es un monstruo del mundo de las finanzas, de la administración. ¿Podría hacer crecer esto, sí o no? Y el reino de Dios estaría creciendo. Pero si yo llamo a ese mismo hombre y le digo: prepárame la iglesia gloriosa de Jesucristo, que refleje el carácter de Jesús, la iglesia santa, perfecta, sin mancha, ¿ese hombre va a poder hacer esto? Graben esta frase: es posible hacer crecer esto sin que crezca esto. Es posible, pero es imposible que crezca esto del reino de Dios sin que crezca esto. Entonces yo, como ministro del Señor, ¿dónde debo concentrar mi fuerza? Aquí, para hacer crecer el reino de Dios. Ahora miren, ahora voy a pisar ya terreno espinoso. Llega la final del quinquenio. Nos reunimos en Atlanta y viene la hora de los informes. Y vienen los informes. Al comenzar el quinquenio éramos 100 uniones, ahora somos 150 uniones. Al comenzar el quinquenio éramos 15 millones, ahora somos 18 millones. Al comenzar el quinquenio teníamos 7 universidades, ahora tenemos 10. Al comenzar el quinquenio teníamos 40 emisoras de televisión en el mundo, ahora tenemos 80. Al comenzar el quinquenio teníamos 100 emisoras de radio, ahora tenemos 500. Al comenzar el quinquenio teníamos 20 hospitales, ahora tenemos 50. Y la iglesia, amén, amén. Hermanos, el reino de Dios está creciendo. Estamos terminando la misión. Estamos terminando la misión. Estamos terminando la misión. ¿Y cuánto tiempo se empleó para decir: el carácter de Jesucristo está siendo más reflejado en la iglesia? La iglesia está reflejando la gloria de Jesucristo. Ah, no, pastor, pero eso se entiende. Ah, se entiende, ¿eh? Se entiende, ¿no? Eso es obvio, ¿no es cierto? Lo que importa es esto, porque eso es obvio. ¿Sabes cuál es la tragedia de lo obvio? Obvio es lo que nadie habla, porque se supone que todo el mundo sabe. Y como se supone que todo el mundo sabe, pues nadie habla. Pero como nadie habla, nadie sabe. Y nadie sabe porque nadie habla. Y nadie habla porque se supone que todo el mundo sabe.
Esa es la tragedia de lo obvio. Es obvio que estás con calzoncillo. Ah, es obvio. ¿Estás? Pues es obvio. Ah, es obvio. Tú sabes que nosotros creemos que esto es obvio. ¿Para qué trabajar con esto? ¿Para qué hablar de esto? ¿Para qué enseñar esto? ¿Para qué concentrarnos aquí si eso es obvio? Al final de cuentas, cuando termine el quinquenio, nadie me va a evaluar por esto. Voy a ser evaluado por esto. Es aquí que tengo que concentrarme. Es aquí que tengo que luchar. Si quiero salir de la presidencia del campo, ir para la presidencia de la Unión, de la presidencia de la Unión para la división, tengo que concentrarme aquí, porque por esto nadie me va a evaluar. Entonces, quiera o no quiera, mi trabajo está concentrado aquí. Y el reino de Dios. En 1987, la iglesia realizó por primera vez una campaña de evangelismo multitudinario. Hasta esa época nosotros nos limitábamos a hacer evangelismo en carpas o en salones para 500, para 800, para 1000 personas. Una carpa grande colocábamos 500 personas. Si la misma noche colocásemos 500, 2 veces la carpa llena, al día siguiente era una polvorosa, levantábamos, gloria a Dios, es la lluvia tardía. 1000 personas, la lluvia tardía. Cuando yo tenía 12 años, Billy Graham vino para predicar en el Estadio Nacional de Lima y mi hermano mayor me dijo, vamos a mirar. Y fuimos escondidos porque la mamá nos castigaba si nos descubrías que habíamos ido. Porque ustedes saben cómo era la manera de pensar de nuestra iglesia décadas atrás, ¿no? Todos son o hijos, o son la ramera, o son hijos de la ramera. ¿Quién iba a ir a escuchar a Billy Graham? Pero mi hermano era atrevido y me dice, vamos, y nos fuimos. Y entré al estadio, 45,000 personas reventando el Estadio Nacional. Era 1962. La iglesia cantaba, 45,000 personas cantaban. En la hora del llamado, cuando Billy Graham comenzó a llamar, miles bajando. ¿Sabes que aquello creó una rebeldía en mi corazón, una santa rebeldía? Pensé, Dios mío, no, algo está mal en el remanente. Algo está mal dentro de la iglesia que es el pueblo de Dios para esta hora. Tenemos la verdad, tenemos el mensaje, somos el pueblo de Dios. Cuando llenamos 2 carpas de 500, la lluvia tardía está llegando. Y aquí llenan un estadio de 45,000 y no pasa nada. ¿Qué pasa? Y Dios colocó un gusanito en mi corazón que no me dejó dormir ni de día ni de noche durante años. Y pensé, esta iglesia un día tiene que llenar estadios. Y pasó 10 años, pasó 20 años, pasó tiempo. Y un día, queridos, creo que alguna vez les conté, porque eso no es parte de mi tema, pero ya comencé a contar, les voy a terminar de contar. Nada sucede por acaso, miren. Yo era pastor, yo fui pastor de esta iglesia. Yo fui pastor del Agustino cuando me trajeron para ser pastor de esta iglesia. Y aquí solo me aguantaron 6 meses. Y me sacaron de aquí y me mandaron a Pampa Silva. Y nada sucede por acaso. Mire, el mejor lugar donde puedes estar es el lugar donde Dios permite que estés.
Dios tenía un plan para mí. Y lo que Dios quería enseñarme es a depender de Dios. Y allá en la selva aprendí a depender de Dios. Cometí errores. ¿Cómo cometí errores? Que no los cometería hoy día. Pero Dios fue tan bueno, tan cariñoso, tan amoroso conmigo, me ayudó. Fue allí que mi predicación cambió, fue allí que mi mentalidad cambió, mi visión del cristianismo cambió en las horas de soledad, en mis horas de derrota. Solo me restaba agarrarme de Jesús. Y de ahí vine a ser director de jóvenes aquí. Era director de jóvenes de la Asociación Peruana Central, que era la única. Y 3 años después me llega un llamado que nunca entendí por qué. Dios está en el comando. El mismo Dios que me mandó para Pampa Silva dijo: ahora te vas a Brasil como director de jóvenes ahí a Brasil. Y yo llego ahí a Brasil. Era un pionero. Nunca un peruano había salido con un llamado para un país extranjero, y llegué allá y vi lo locos que los brasileños son. Porque los brasileños son unos santos, en la obra entonces unos santos locos. Ellos, es diferente de otro país. En otros países las cosas, si no funcionan en el papel, nunca entran a la realidad. El brasileño no. El brasileño se lanza al agua, después escribe en el papel. Es raza divina dentro, así, fuerza, visión, sin miedo. Compraron ese terreno donde ahora está el famoso IAE, el moderno IAE. Chacra de naranjas. Cualquiera diría: pero no sean brutos, ¿cómo van a comprar la masala aquí? Oye ahora lo que tienen. Ese es el brasileño. Y Dios me llevó allá porque tendría algún plan para mi vida. Pero cuando un día ya Dios me dio las circunstancias, me creó las circunstancias como para hacer una campaña de evangelismo en un estadio, y me presenté a la administración de la Unión con el proyecto, ellos me miraron y me dicen: Bullón, ¿estás loco? Ahora, que un brasileño me dijese a mí que estaba loco, yo ya estaba pensando más grande que muchos de ellos. ¿Estás loco? Digo: no estoy loco. ¿Cuánto necesitas para eso? $100,000. ¿Estás loco? ¿De dónde vas a sacar $100,000? Le dije: miren, no les estoy pidiendo dinero. Lo único que quiero es que ustedes me den, que voten en la junta, voten, aprueben el proyecto. Pero ¿y si no encuentras el dinero? Bueno, esa es otra historia, pero con el voto yo voy a comenzar a trabajar. Votaron. El Ibirapuera es un estadio cubierto en el centro de San Pablo. Yo me iba todos los días. Hay un jardín lleno de árboles al frente. Yo me paraba ahí, me sentaba en el banco y comenzaba a mirar, y cerraba los ojos, imaginaba estadio lleno, 30,000 personas. En la hora del llamado, miles viniendo adelante. Abría los ojos, ahí estaba el estadio vacío, y yo aquí sin un centavo en el bolsillo. Pero hay que soñar. Mira, el sueño, nada se realiza sin un sueño, pero todo sueño tiene un precio. Ahí está el texto que acabo de leer. ¿Cuál fue el sueño divino? Que Jesús vuelva a la tierra y encuentre su iglesia gloriosa, santa, sin mancha, pura, perfecta, reflejando el carácter. Ese sueño lindo y maravilloso. El precio, la muerte en la cruz. Y Él pagó el precio para que el sueño se realice. El problema nuestro es que nosotros nos gusta soñar, pero no pagamos el precio. Y el precio es lágrima, es sangre, es sudor, es incomprensión, es crítica. Es hora de soledad con Dios. Y un día, cuando estaba mirando ahí, de repente para un taxi. Los hermanos nos conocen, nosotros no conocemos a ellos, ellos nos conocen porque siempre estamos predicando. Para el taxista, y el taxista sale y dice: Pastor Bullón, ¿qué está haciendo aquí? Le digo: hermano, estoy soñando. ¿Estás soñando con qué? Siéntate aquí. Mira, ¿qué ves ahí? El estadio. Bueno, cierra los ojos. Imagina
30,000 personas y en la hora del llamado miles viniendo adelante. Y él me dice, ¿y por qué no lo hace? No tengo dinero. ¿Cuánto necesita? $100,000. Me dice, ese no es problema, pastor. Metió la mano al bolsillo, sacó $1. Estoy hablando en dólares para que entiendan. Está ahí, pastor, realiza el sueño. Le digo, tú no entendiste, no necesito $1, necesito $100,000. Él me dice, pastor, quien no entendió es usted. Sentado aquí mirando al estadio, no le va a caer $100,000 del cielo. Usted tiene que buscar 100,000 personas como yo, que le den $1 cada una. Inclusive ya no le falta 100,000, le falta solo 999,900 porque ya le di uno. Ese momento Dios iluminó una luz aquí, una luz alumbró aquí. Dios mandó a ese hombre. Y si yo no lo hubiera visto otra vez, muchos ya saldrían diciendo, era un ángel. Es posible, ángeles aparecen. Pero ese es un taxista que lo veo siempre. Y él me dice así, pastor, ¿dónde va a estar el sábado a la puesta del sol? No, voy a estar en casa. Venga a esta dirección. Me dio una dirección. Lo voy a esperar ahí. Y el sábado me fui allá. Era la iglesia de Riacho Grande, en San Pablo, una iglesia de millonarios. Cuando llegué, el taxista estaba en la puerta esperándome. Ven, está atrasado. Me llevó atrás. En un salón de niños, había unas 14 personas reunidas. Nunca las había visto. Entré, hola hermanos, y el taxista me dice, hermanos, este es el pastor. Cuénteles, pastor, cuénteles el sueño. Así frío, no había ambiente, no conocía a nadie, todo el mundo extraño. Y él me dice, cuente, pastor, cuente. Bueno, no me quedaba otra. Le digo, miren hermanos, la verdad es la siguiente. Yo estaba el otro día sentado en el Ibirapuera, ahí mirando el estadio, él apareció. Y uno de ellos dice, pero pastor, ¿cuál es el sueño? Le digo, miren, la iglesia adventista hasta hoy ha hecho evangelismo en auditorios para 500, 800, 1,000 personas, tal vez para 2,000, 3,000 personas, pero nunca se ha atrevido a llenar un estadio. ¿Por qué? Si somos la iglesia de Dios no podríamos hacer eso. Y uno de ellos dice, pero pastor, ¿qué está necesitando? Necesito dinero. ¿Cuánto necesita? 100,000. Ahí el taxista dice, no pastor, 999,900. El hermano Nelson Barrichelli era uno de ellos. Me dice, pastor, ¿puede dejarnos? Y me sacaron. Dentro de 15 minutos el taxista fue y me dice, lo están llamando. Y cuando entré en la mesa, habían cheques por más de $100,000. Y por primera vez esta iglesia llenó un estadio de 30,000 personas. Y después uno de 50,000 y después de uno de... Hoy día hay evangelistas nuestros de la iglesia en diferentes lugares del mundo llenando estadios para 50, 80, 100. Pero un día esta iglesia tuvo que dar un paso y salir para frente. Sueños. Ahora, cierro paréntesis porque esta no era parte del curso. Lo que quiero decirles es lo siguiente. Por ocasión de ese evento, el doctor Milton Afonso, que ustedes conocen quién es, pues la Golden Cross, la empresa de él, estaba en alto. Y él tenía propaganda en los mejores horarios de pico de audiencia. En la TV Globo, la TV Bandeirantes, la TV Manchete de aquel tiempo, los periódicos más grandes, San Paulo, de Río de Janeiro, que era una millonada de dinero. Y él me dijo, pastor, no te voy a dar dinero, pero durante 10 días retiro todos mis comerciales de la media y te los doy. Prepárate un buen spot publicitario que te doy todo el espacio gratuito. Y durante 10 días bombardeamos con la propaganda. Pero yo no estoy contando por eso. Resulta que un día fuimos a reunirnos con un equipo profesional de publicitarios que iban a preparar los spots
para la televisión, la radio y la prensa. Y estábamos ahí reunidos y ellos hablando del poder de la propaganda. Dice, Coca-Cola no sería lo que hoy es si no fuese por nosotros. Y él nos estaba diciendo así, ese zapato que tú usas, nosotros te dijimos que compres. Ese perfume que usas, nosotros te dijimos que compres. El mundo hace lo que nosotros queremos. El mundo come lo que nosotros queremos. El mundo viste lo que nosotros queremos. El mundo compra el carro que nosotros queremos. El mundo bebe la cerveza que nosotros queremos. Nosotros somos el Dios de este tiempo. Él hablaba con una soberbia, con un orgullo. Y entonces Costa Junior Williams, que estaba a mi lado, le preguntó, escuche una cosa, si nosotros como iglesia adventista le pidiésemos que ustedes preparen un programa publicitario de nuestra iglesia, ¿crees que mucha gente vendría para nuestra iglesia? Ahí él dijo, ustedes van a tener dos problemas. El primer problema es, ¿dónde van a conseguir dinero para pagarnos? Porque nosotros cobramos mucho. Y el segundo problema es, ustedes necesitarían 10 años para construir salones, iglesias, templos, estadios, porque si en este momento les hacemos la publicidad, ¿dónde ustedes van a colocar toda la gente que nosotros les vamos a dar? Y yo pensé, Dios mío, entonces ¿para qué Espíritu Santo? ¿Para qué estamos rebanándonos los sesos? Es solo contratar una empresa publicitaria. Ah, pero una empresa publicitaria puede hacer crecer esto. Pero Jesús no nos mandó a hacer crecer esto. Jesús nos mandó a hacer crecer esto. El reino de Dios. Continuará. Ahora voy a parar.